lo que hicimos, encontramos en los vivos de Instagram, de Facebook, la forma de compartir nuestra música con el que estaba del otro lado. Dani encontró su lugar armando la escuelita peronista, independientemente que es un gran proyecto, pero la llevó medio a cabo. Antes el compañero nos acompañaba por los sindicatos, íbamos construyendo formación. Esperen que prenda una luz. Las épocas doradas. En las épocas doradas íbamos por los gremios llevando la palabra, predicando la palabra del teniente general Juan Perón y formando los cuadros de la juventud sindical. Y en este caso, y esto lo voy a contar porque amerita, el compañero, junto a la compañera Giselle Carrera Mesa, la uruguaya más peronista de este mundo, que además de ser la productora del mundo peronista, es una militante sindical, una militante política, una militante social, una compañera que encuadra perfectamente en esta integralidad de la cual hablamos que debe tener un militante. Y no lo digo solamente porque esté acá y la quiero mucho, sino porque realmente justamente es un ejemplo de esa integralidad, ¿no? Así que hoy vamos a arrancar con las primeras de las 3 formaciones, que va a ser hoy, el jueves que viene y el otro. Agradecemos la presencia de muchísimos compañeros que nos están viendo desde todos lados. El compañero Pablito Barbato, compañero gremial de la Junta Interna, de la Comisión Interna de IOMA, que además es un gran compañero. Bueno, Franquito Suárez, que es ahí un compañero referente del movimiento estudiantil. El Gato Laganá, que es un referente de la cultura, además de todo. Veo por acá también al compañero Bandeira. Quiero presentarles, además, bueno, el compañero Cristian Montenegro, que además de ser un referente territorial y ser secretario de Juventud de ATSA, milita en nuestra organización. Tengo el placer de presentarles a todos ustedes y a todas ustedes, también al compañero Fede Castillo, que el compañero va a ser uno de los responsables con quien se está construyendo la corriente popular Vallese en la ciudad de Berisso, que no todos... Me silenciaron, no sé si esto fue adrede, pero me silenciaron. El compañero Fede Castillo, que es uno de los compañeros responsables de la Vallese Berisso, porque en breve vamos a comentarles que vamos a lanzar la organización también en la ciudad de Berisso, así que todos aquellos y todas aquellas que tengamos un amigo, un compañero, una compañera en Berisso, va a nuestra organización también a hacer pie en esta ciudad. Fede es uno de esos responsables, compañero trabajador de ANSES y afiliado al CECASPI. Bueno, no quiero tampoco olvidarme de todos. En cada compañero hay un responsable, hay un referente, en cada compañero de esta organización hay liderazgo y hay construcción, y eso es a lo que apunta nuestra organización: construir muchos compañeros y compañeras con capacidades de conducción en cada lugar que uno esté. La integralidad tiene que ver también con ser, y eso es de lo que hablaba Perón cuando hablaba de las organizaciones libres del pueblo. Un dirigente no solamente es dirigente en su organización y en su sindicato, en su organización estudiantil, sino que tiene que serlo en cada organización libre del pueblo en la cual es parte, y eso es el club de barrio, el centro de fomento, la operadora de la escuela. Digo, tenemos que conducirlo todo. Así que para conducirlo todo tenemos que formarnos como cuadros integrales revolucionarios. Hoy empieza esta trilogía justicialista y me enorgullece y me enaltece darle la palabra, creo que primero allí o primero a Dani. Primero allí, ¿sí? Dani empieza. Todo tuyo, mi amiga y mi amigo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Nacho, Magda, Giselle por organizar estas jornadas de formación, y gracias a todos los compañeros y compañeras que están presentes acá para escuchar lo que tenemos para proponerles, que es una propuesta simple, una trilogía peronista que abarca la historia de la revolución justicialista, que abarca cómo se organiza la revolución justicialista y cómo se ejecuta dentro del movimiento nacional la organización y la conducción del mismo. Vamos a utilizaste una palabra excelente, Nacho, que es la palabra integral. Creo que es la palabra clave
para comprender al peronismo, esa cuestión universal e integral de nuestra concepción. También utilizaste dos palabras más, que fue formación, tres palabras. Formación, liberación y revolución. Son palabras clave que las tenemos que tener en nuestro diccionario y utilizarlas en el día a día, porque el tema de la liberación es el ser o no ser de la Argentina. ¿Sí? En nuestra lucha como peronistas, Perón, antes de irse al más allá, nos dejó una cuestión existencial del ser o no ser de la Argentina, que es neocolonialismo o liberación. O somos una colonia o la liberamos. Y nosotros con nuestro trabajo, obviamente como peronistas, nuestro objetivo es la liberación nacional. ¿Sí? Pero para comprender ese proceso de liberación nacional y para también comprender cómo llevar a cabo ese proceso de liberación hay que formarse. Entonces, lo que vamos a buscar en estas 3 charlas de formación es comprender profundamente el proceso revolucionario peronista a lo largo de la historia. ¿Sí? En la cuestión histórica no lo vamos a tratar como generalmente se trata la historia del peronismo, vamos a ser lineales en el tiempo, vamos a tener una línea de tiempo, pero todo lo vamos a ver en clave revolucionaria. Si le tendríamos que poner un título a esta charla, es Historia de la Revolución Justicialista. Lo vamos a ver en esa clave, para intentar comprender la visión estratégica que tenía Perón en el proceso histórico argentino, que él lo había comprendido, más que proceso histórico argentino, el proceso histórico mundial, ¿sí? Que se daba un nuevo proceso histórico en la humanidad que se llama la obra de los pueblos. Eso vamos a ir tocando más adelante. Dentro de ese proceso, lo que hace Perón es analizar la realidad de la Argentina y darle una solución a su gran problema, que es el tema de la invasión imperial y el tema del neocolonialismo, ¿sí? El sometimiento imperial de nuestra patria. Así que bueno, vamos a verlo desde esa óptica, toda la historia, el tema de la organización, el tema de la conducción, lo vamos a ver siempre desde esa perspectiva. Bueno, va a arrancar Giselle, le voy a dar el paso a Giselle, que va a arrancar con el hecho clave en el cual se inicia el proceso revolucionario argentino, que fue un hito histórico que nosotros lo tenemos siempre presente, que es el tema del 17 de octubre de 1945. Yo creo que ese es el punto para arrancar con esta charla y con la historia del peronismo. 17 de octubre de 1945. Giselle, te cedo la palabra. Ahí está, ahora sí, porque estaba compartiendo pantalla y ya me fui adelantando un poco para que vean la propuesta de cómo lo fuimos pensando. Y como para iniciar en la historia, justamente, bueno, esta imagen es un poco de donde nosotros queremos comenzar y hablar, que es en ese 17 de octubre histórico, que conocemos nosotros y también conocen quienes no simpatizan con nosotros, ¿verdad? Digamos, fue un hecho trascendental y a partir de ahí nosotros queríamos comenzar nuestra intervención. Entonces, a ver, esperen un segundo que me ordeno porque no los veo. Ahí está, ahí está, exacto. Bien, bueno, ¿de qué se trató esta rebelión popular del 17 de octubre en el 45, verdad? Digamos, ¿cómo se llegó a ese 17 de octubre en el que millones de personas, trabajadores, trabajadoras, de los sectores más humildes, porque no fue cualquier sector de la población el que comenzó a salir a las calles ese día, cómo se llega, ¿no? a ese día trascendental que hasta el día de hoy lo recordamos nosotros con mucho orgullo, como el Día de la Lealtad, y otros sectores como lo que no querían que ocurriera, ¿sí? En este caso nosotros pensamos entonces que salieron a la calle a pedir la liberación de un conductor que todavía no había sido presidente, ¿no? Digamos, yo recuerdo cuando empecé a leer sobre el peronismo y a acercarme,
ese dato me llamó mucho la atención de que cómo se llegó a ese momento, ¿no? Alguien que todavía no había tenido esa visibilidad siendo presidente, muchas personas salieron a la calle a pedir la liberación. Pero ¿y cómo se llega a ese momento? A ver, que voy a compartir acá. Y vamos a ir hasta unos años anteriores, que es en la revolución del 4 de junio del 43. ¿Y qué pasaba en ese momento? ¿Cómo se preparó esa revolución? Perón, respecto de la revolución, nos hablaba que se prepara la parte humana de la revolución y la parte técnica de la revolución. Una revolución que él la considera que tenía que ser en paz, sin que crujan las estructuras, con el objetivo de que permanecieran en el tiempo. ¿Sí? Una revolución que tiene sus tiempos, la cual no había que apresurar, pero tampoco que fuera tardara demasiado. Y esta cuestión del tiempo era más que nada para generar las condiciones, ¿a través de qué? Del adoctrinamiento. Él comenzó a formar predicadores y predicadoras que pudieran estar al tanto de lo que él estaba pensando, de lo que él estaba planificando, esa estrategia que él tenía, de la cual, por ejemplo, hay una cita de uno de los discursos de cuando él estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que decía que yo creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Porque mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, son frases que, que han trascendido en el tiempo y que las conocemos. Y en este momento, digamos, de lo que hablamos es tener una visión del contexto, de la realidad, para poder vincular, para poder saber qué es lo que estaba necesitando en ese momento el pueblo. ¿Sí? Porque la única, también otra frase de Perón, la única verdad es la realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos un Perón que ya había venido de Europa, con una visión sobre lo que estaba pasando en el contexto mundial, una visión que a él lo marcó bastante, sobre todo en lo que él decidió, vamos a resumirlo eso, que él no quería que ocurriera una guerra civil, digamos. Él no creía que a través de una guerra civil se pudiera realizar la transformación de lo que él pensaba que debía ocurrir en un país donde pudiera ser libre, justo y soberano. ¿Sí? Entonces tenemos que en el 43 él pasa a estar al frente de lo que en ese momento era el Departamento Nacional de Trabajo, que al mes él le da carácter de Secretaría de Trabajo y de Previsión. ¿Y por qué él considera importante estar en ese lugar? Porque en ese momento el trabajo era considerado una mercancía que se alquilaba o se vendía al mejor postor. Entonces, los trabajadores en ese contexto estaban sumamente desprotegidos de todo lo que estaba ocurriendo, tenían jornadas muy extensas de trabajo, no tenían protección en cuanto a lo que era la cobertura para ellos, digamos, tampoco las mujeres trabajadoras. Entonces, él comienza ese camino en ese lugar, y lo que generó empatía con el pueblo trabajador es porque les hablaban del mismo lenguaje. Él les hablaba sobre lo que era justo y lo que les correspondía, ¿no? Le comenzó a hablar de derechos, que en este contexto no era habitual, porque veníamos de momentos de la década infame, veíamos de momentos donde el pueblo trabajador era siempre oprimido de diferentes maneras, y teníamos entonces a este personaje en ese momento que comenzaba a hablarles de cosas que no estaban ocurriendo. Entonces, así como en ese momento él se acercaba al pueblo, en otro sector, el sector del poder, de la oligarquía, lo empezaban a mirar de reojo, ¿no? Porque, nada, tenemos a esta persona que, si bien estaba con empatía con ese sector de la población, a ellos lo que estaba diciendo Perón no les convenía, no les cerraba por ningún lugar, y entonces comienzan a gestar el poder correrlo del plano de la Secretaría de Trabajo, etcétera. ¿Para qué? Para sacarlo del juego y que no siguiera ahondando con estas ideas que estaba proponiendo, y además que también lo que estaba ocurriendo era que los sindicatos se comenzaban a ser fuertes bajo la protección de esta Secretaría de Trabajo y de Previsión. Entonces, en ese momento gobernaba Farrell. Lo que ocurre es que hacen una movida, vamos a ir avanzando en la historia rápidamente, logran meterlo preso a Perón, ¿sí? Para sacarlo, como decíamos, del juego, y lo llevan a la isla Martín García. Ante lo que ocurre,
la CGT en ese momento lo que decide es convocar a un paro para el 18 de octubre. Pero comenzó a gestarse el día anterior, y aquí vamos al 17 de octubre, comienza a gestarse una movilización espontánea hacia la capital de estas personas que habían escuchado a Perón y que además habían visto lo que podía hacer y cómo su realidad podía cambiar a través de esta figura. Comenzaron a salir a las calles, con esta frase queremos a Perón, que la podemos escuchar en los discursos y en los videos que hay, el material histórico de ese momento, y avanzaron para poder pedir su liberación, ¿sí? Este Perón, conductor que eligió el pueblo, como decíamos, ¿no? O sea, era quien estaba ahí representando lo que ellos estaban necesitando para poder transformar su realidad, y que además tenía como la segunda, quien estaba acompañándolo en esa revolución que se estaba proponiendo, que era una mujer que era Evita, ¿sí? Él pensaba también que, como decíamos, la revolución tenía la parte humana, que es lo que veníamos hablando, al acercarse a través de la Secretaría de Trabajo al pueblo, les hablaba, les adoctrinaba, les explicaba las cosas para poder también expandir eso a través de los predicadores y predicadoras, y después también lo que fue formando en ese tiempo es la parte técnica, que es lo que después se lleva a cabo a través del gobierno. Es una parte técnica que se prepara previamente, no es que él pensaba en llegar a un gobierno y decir, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Sino que eso lo fueron pensando, planificando, ahí en el Consejo Nacional de Posguerra, todo lo necesario para ir cambiando el orden de las cosas, que fue a través de los planes quinquenales, ¿sí? Porque también tengamos en cuenta que, porque ahora mencionamos Evita, que es trascendental también en esta historia, porque una vez que Perón también asume el poder, que pasa a estar más en la acción, Evita es quien tiene ese rol de, como ella lo describe en uno de sus libros, de ser el puente entre el pueblo y Perón. ¿Sí? Es quien después comienza a tener ese contacto fluido con la masa, una masa también pensante, que tenía también sus reclamos, sus necesidades. Ella es quien comienza a estar en ese vínculo para que Perón pueda gobernar. Sí, bueno, ya que con Perón en el gobierno, ya avanzando un poquito más, y ahora le doy el paso a Dani para que pueda continuar, porque todo esto se lo fui resumiendo, ahí está, hasta aquí. Cuando él comienza después a estar en el gobierno, comienza a formar lo que son la conducción de los cuadros sindicales y políticos, para que también pudieran estar acompañando en lo que es el gobierno y transformando la historia como lo hicieron. ¿Sí? Así que Dani, te paso, no te veo, no veo a nadie, te paso a vos las siguientes partes. Ahí estoy. Bueno. Dani, pará, una cosita. Sí. Les mandé un mensajito porque quería hacer un pequeño aporte. Sí, pero vos metete, sí. Y principalmente un pedacito de contexto histórico del por qué se llega al 4 de junio y cómo se llega al 4 de junio del 43. Recordemos que veníamos de la década infame. Porque muchas veces, tanto la derecha como la izquierda, que es el mismo gorilaje con distinto olor, nos hablan a nosotros de un golpe de Estado, y nosotros hablamos de una revolución, porque el contexto político es diferente. No es lo mismo la década infame a la cual se llega el 4 de junio del 43 al golpe de Estado que le hacen al peronismo en el 55 y en el 76. Eso en primera instancia. Los del medio también, digo, no le voy a sacar peso democrático al resto de los del medio, pero son menos importantes. No son revolucionarios. El 4 de junio del 43 se crea también con la construcción del GO, que es el Grupo de Oficiales Unidos, que es un grupo de oficiales nacionalistas que lo que vienen es a instaurar una revolución nacional. No vienen a derretir al país como sucede luego con los distintos golpes de Estado. Muchos pensamos que este Grupo de Oficiales Unidos, el GO, desde donde sale el coronel Perón y Farrell, bastante cagón Farrell, por cierto, pero esperamos su crédito también,
es trascendental para entender el porqué de la revolución del 4 de junio y por qué nos corre la derecha y por qué nos corre la izquierda gorila con que nosotros acompañamos un golpe de Estado. Nosotros acompañamos una revolución, no un golpe de Estado. Nada más, Dani. Exacto, no, exacto. Es que por eso, por ahí si no hicimos hincapié en todo lo previo para poder avanzar y contar cómo, digamos, desde la perspectiva que nosotros queríamos dar esta impronta de qué se fue haciendo, que es parte de la historia, así como bien decías Nacho, el GO, que además, donde Perón es, su participación también es sumamente importante, pero bueno, nosotros por eso lo llamamos la revolución del 43 y no el golpe de Estado, tal cual, Dani. Sí, no, además había un proceso histórico previo con el fraude patriótico, en el cual los presidentes llegaban a través del fraude y era Vox Populi, lo decían en esta campaña vamos a hacer el fraude patriótico para que llegue Pirulo. Entonces, hacían todo digamos, una suerte de teatro, de circo pseudodemocrático, y después cuando trasladaban los votos al correo para el conteo, cambiaban, por ejemplo, los vagones de trenes por las urnas que ya estaban con la cantidad de votos eh, puestas para que gane tal o cual partido, ¿sí? Era esa clase de democracia en la cual no había derechos civiles, los trabajadores estaban explotados, era una Argentina para un 10-20%, para que la pase bien un 10-20%, todos los demás estaban excluidos de derechos, excluidos de los beneficios, de la salud, de la educación, vivían explotados, digamos. La patronal siempre tenía la razón, no tenían derechos, los sindicatos estaban prohibidos los sindicatos, eran, ¿cómo se llamaban? Me lo perdí. Asociaciones ilícitas, como si fuesen una mafia, y los metían presos a los sindicalistas por asociación ilícita, y además por disturbios. Eran épocas picantes, los sindicalistas de esa época la pasaban bravo porque la policía ahora está más tranqui, pero digamos, era muchísimo más brava de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Además actuaban los militares en esa época, la policía no. Eran épocas terribles. Perón, con este planteo, estos coroneles del GO lo buscan a Perón y le dice, queremos que usted dirija esta revolución. Y Perón los agarra y le dice, sí, fantástico, esto de tomar el poder es facilísimo. Ahora, ¿qué quieren hacer ustedes? Porque para mantenerse en el poder tienen que tener una tarea revolucionaria, digamos, objetivos revolucionarios. Y ahí agarran y le dicen a Perón, te damos toda la responsabilidad a vos, dirigí ideológicamente toda la revolución. Cuando asume, también hay que recordar que Perón era militar, pero era el militar menos militar que existe en la faz de la Tierra, ¿sí? No le gustaban los ríos de sangre, no le gustaban las guerras militares, no le gustaban las guerras civiles, hasta no le gustaban los militares, ¿sí? Le parecían muy brutos, y el famoso libro Las fuerzas del derecho de las bestias, le da con un caño, se lo dice a los militares, las fuerzas del derecho de las bestias, está en contra de las dictaduras, Perón, porque a veces se tiene una imagen del milico el milico facho, y si realmente se ponen a leer y a estudiarlo a Perón, es nada que ver a lo que los milicos dictatoriales han hecho a lo largo de nuestra historia. Perón Además, era 100% democrático. un Perón que también, digamos, por eso, si bien él tenía un modo de pensar diferente, pero bueno, el lenguaje que muchas veces, me acuerdo que en el plenario Nacho decía que él a veces hablaba en un idioma muy militar, cuando se habla de táctica, estrategia, el teatro de operaciones, digamos, viene de ahí, pero está bueno, digamos, saber qué modo tenía, aún así, de pensar Perón respecto de eso, Tal que no cual. era un militar más. Él era profesor de estrategia, profesor de historia militar, era profesor de un montón de materias dentro de la Escuela Superior de Guerra. A él lo mandaron a Europa a ver cómo iba a ser el proceso del inicio de la guerra. Él hizo un análisis de inteligencia estratégica, vino, se lo
se los presentó a los altos mandos y bueno, le dijeron que era comunista. Lo trataron de comunista y lo Lo mandaron a trataron de Mendoza. comunista y lo mandaron a Mendoza para que se quede ahí tranquilo. Después los del GO lo van a buscar y hacen la revolución. Ahora, ¿por qué lo tratan de comunista? Porque dice Perón, la guerra hoy no es la parte militar, el 99% es la parte civil, política internacional, acontecimiento, es decir, todas las causas y razones de este drama sangriento y apasionado es la guerra de los pueblos, ya no la guerra de los ejércitos. El eje pasa de lo militar a lo político y Perón lo corre porque dice que es la hora del pueblo, lo pasa el eje a lo social. Entonces, cuando plantea el eje social de la hora de los pueblos, dice que los gobiernos deben servir inexorablemente a los pueblos. Es la hora de los pueblos que imponen la liberación y la dignificación del hombre. Imponen. Ahí recordamos una gran frase de Perón que dice: el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esa gran verdad se da en el 17 de octubre de 1945, porque Perón pierde la guerra que estaba dando dentro de la revolución y lo mandan en cana. Él era un perdedor, digamos, había perdido la batalla dentro del gobierno revolucionario. Y es el mismo pueblo que va y libera al perdedor. Digamos, en la historia, que el pueblo libere a un perdedor es algo magnífico, que le da una nueva entidad a la visión de los procesos históricos. Entonces va al pueblo y elige, impone la liberación y la dignificación. Y dice, nosotros queremos que ese sea nuestro conductor. Lo eligen a Perón. No es que Perón elige al pueblo y el pueblo eran unos salames que lo seguían a Perón porque como le dicen, el líder carismático, porque era carismático. No, es una idiotez atómica. Veían en Perón la encarnación de los ideales de su liberación. Veían en él la cabeza que podía llevarlos a la liberación. No que los iba a liberar, que los iba a conducir a la liberación. Por eso es muy importante que dice Perón que la masa debe pensar, que cada ciudadano tiene una responsabilidad en la República y que por sí debe discernir sobre el partido que debe tomar en la lucha. Por eso el tema de la formación es sumamente importante. Todos los argentinos y argentinas tenemos una misión dentro, primero como ciudadanos argentinos y argentinas, y segundo como peronistas. Es nuestra misión y nuestra responsabilidad formarnos para trabajar por la liberación nacional. ¿Sí? Primero tomar conciencia de la liberación nacional, primero tomar conciencia de nuestra dignidad, después tomar conciencia de la dignidad del otro, de la otra, y después tomar la conciencia social. Cuando ya está proyectada la conciencia social, viene la solidaridad social, viene la unión nacional, que es el factor determinante para la lucha por la liberación. Porque la fuerza del pueblo está en la unión nacional. Ahí está la fuerza del pueblo. No está por sus fuerzas armadas, por sus bombas atómicas, ni por nada. ¿Sí? Y además por lo trascendente de la revolución. Entonces, bueno, teníamos el mojón ahí el 17 de octubre, en el cual toda la formación humana de la revolución por parte de Perón surge el 17 de octubre. O sea, la formación humana que hace de la revolución fue eficaz. Fue eficaz y fue esa misma masa formada y organizada que empezó a actuar. Y fue y lo liberó. ¿Sí? Entendió el pensamiento de Perón. No eran ni los políticos, ni eran los laburantes oprimidos. Lo ¿sí? entendió porque lo llevaban también, los porque útiles de la Perón, patria. perdón, ahí que lo entendió Sí, porque lo llevaba a los hechos, digamos, todo lo que Perón les tal proponía cual. para poder modificar su realidad, lo que era vivir dignamente, un montón de cosas. Perón por eso dice que mejor que decir es hacer, lo hace posible, y entonces de esa manera, en ese contacto con lo que sí era posible que ocurriera, es que se genera la construcción colectiva también, Tal la cual. unidad de concepción, pero además es ahí, o sea, no de una masa, como decíamos, que no pensaba, sino que es llevada, que es arriada, sino que era parte que podía construir eso en conjunto con el liderazgo de Perón. Tal cual. Sí, sí, sí. Y él lo decía cuando venían a la Secretaría de Trabajo y Previsión, yo les daba todo lo que me pedían, porque se lo merecían. Y fue ahí donde gané la confianza y fue ahí donde pude hacer mi proceso de adoctrinamiento. Y gracias a mi proceso de adoctrinamiento formé un montón de predicadores, que bueno, que la cristalización del factor de predicamento por parte de los laburantes, en especial de los sindicalistas, vamos a ir al grano, ¿sí?
Lo que lo liberaron a Perón fueron los sindicatos organizados, Exacto, exacto. los laburantes, en general, y una gran masa del sur del Gran Buenos Aires, también generado acá en La Plata con el compañero Cipriano Reyes y María Bernaviti de Roldán, que está ahí el centro cultural con el nombre, Exacto. que fue la que pudo entrar el 17 de octubre, fue la persona que entró, María Roldán, fue la persona que entró e instó a todos, se comenta que amenazando con un cuchillo, de A que salir a la salgan y calle. vayan Exacto. sí, de que salgan y vayan a liberar a Perón, porque Cipriano creo que en ese momento estaba en cana. Así que fue María Bernaviti, en realidad María Bernaviti y las mujeres, que tuvieron un rol muy preponderante desde el inicio. Fíjense la importancia del rol de la mujer dentro del movimiento y del surgimiento del movimiento nacional peronista. Es muy importante. Después, bueno, tenemos el rol de Evita, pero ya desde las bases la mujer tenía un rol preponderante. Bueno, seguimos. Después del 17 de octubre, ya Perón, legitimado por el pueblo laburante, ¿sí? No por las oligarquías, porque las oligarquías se juntaron, formaron un partido, era la Unión Democrática, en general eran las oligarquías políticas, oligarquías económicas, oligarquía de todo tipo, ¿sí? Que veían a ese aluvión zoológico, a esa masa de ignorantes que no podían comprender nada, los ninguneaban. Entonces se unen los conservadores, se unen los radicales, se unen los socialistas, se unen los comunistas en contra de Perón. Todo el arco ideológico, político, de la ultraconservadurismo a la ultraizquierda, se unen en contra de Perón. Y los únicos que le dan bola a Perón son los sindicalistas, un sector del radicalismo, pues imaginémonos que en esa época no existían los peronistas, era todo una cosa en Era todo formación. nuevo, Entonces, era todo nuevo. claro, los partidos políticos que se pliegan y le dan la estructura es el Partido Laborista de Cipriano Reyes, un sector de los radicales, en general se acercó toda la juventud, el sector de Forja, que eran jóvenes, el Partido Conservador, eh, que se llamaba el Partido Independiente, que era un partido conservador, se acercaron también al peronismo, un arco ideológico del ultraconservadurismo a la ultraizquierda. Pero ¿qué buscaban? Lo que buscaba todo ese arco político tenían un objetivo común, la liberación nacional, la dignificación del pueblo. Entonces, el pueblo fue a las urnas, Perón no hizo una revolución dentro de la revolución, fue a las urnas y legitimó su poder legalmente. Entonces, lo eligen, gana las elecciones contra Tamborín y Mosca, y ahí le sumamos también a Braden, que queda el gran eslogan Braden o Perón, digamos, regalada, que a la Unión Democrática, el gran orador de la Unión Democrática era el embajador de Estados Unidos, que era el encargado de todos los intereses imperialistas de Estados Unidos en el Cono Sur. Era un delirio. Ahora que lo vemos a la distancia, era un delirio que un embajador estadounidense lidera una fuerza política y encima que iba del Partido Comunista hasta la derecha. No, era un disparate. Entonces viene Perón, que como bien dijiste, el tema de la formación humana ya estaba cristalizado, porque ya se estaba empezando a organizar el movimiento nacional, la rama sindical ya estaba bastante organizada, la rama política ya se estaba organizando, y el pueblo, bueno, le faltaba un poquito más para empezar a organizar al pueblo. Con el Consejo Nacional de Posguerra empieza a armar la cuestión técnica de la revolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tomar el poder porque tomamos el poder por el poder para tener el poder el año que viene? No, el poder para transformar, el poder para cambiar la realidad del pueblo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver la próxima, pero la verdad número 9 dice: la política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Dos objetivos estratégicos de máxima serían nuestros ideales, la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. En Por ese eso hablamos aspecto, de la preparación técnica, que decíamos que no es claro, que llega al poder y decimos, bueno, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Sino que lo fue claro, elaborando previamente la estrategia de qué manera al llegar iban a poder llevar adelante
adelante todas las ideas que tenían, había que Claro. ordenarlas, prepararlas, concebirlas y elaborar el plan que después se materializa en los planes estratégicos. Esa es la palabra, el plan. La Ujú. planificación. La planificación. Recordemos que durante los 12 años del kirchnerismo nosotros tuvimos un ministerio de planificación, cosa muy importante, en esto lo reivindicamos al compañero de Vido, que tiene un gran libro, si lo pueden leer. Tenía un ministerio de planificación. Más peronista que eso no hay. Ministerio de planificación. La planificación como base de la revolución, para buscar el orden. Se tiene que buscar el orden desde una visión planificada, no improvisando, uno tiene que tener. Entonces, ¿qué hizo Perón cuando gana las elecciones? Llega al poder, dice que tenía mesas y mesas con papeles para armar el plan quinquenal. Entonces, pero que decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Necesitamos dinero. Y ahí arrancan los 3 principios de la revolución justicialista, las 3 banderas que tenemos que obtener para realizar los cambios. La independencia económica, que es el principio fundamental económico, la soberanía política, que es el principio fundamental político, para alcanzar la tercera bandera, que es la justicia social, que es el principio fundamental sociológico. Entonces, Perón dice, bueno, necesitamos guita, ¿cómo hacemos? Independencia económica. Listo, la soberanía política ya la tenemos, porque nosotros lo que hicimos, esto es palabras de Perón, nosotros nacionalizamos el poder, nacionalizamos el gobierno, porque el gobierno era cipayo, el gobierno laburaba para el imperialismo, en este caso el imperialismo británico, el imperialismo yanqui, francés, era un país explotado, era una neocolonia, como le gustaba llamar a Perón, el nuevo proceso colonial en el cual la explotación es económica y la nueva esclavitud de las personas es a través de la economía. Esclavos económicos. Entonces dice, bueno, vamos a hacer la independencia económica con 3 factores. Recuperar el patrimonio nacional, reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía. Esto invierte las prioridades del liberalismo, ¿sí? Porque en el liberalismo el capital, la economía está al servicio del capital. El capital está por, digamos, en estas economías neoliberales, el capital está por sobre el bienestar del pueblo, ¿sí? Porque si no el capital se enoja o el capital se lastima y nosotros nos cagamos todo de hambre. Y la justa distribución de la riqueza, como los 3 principios básicos de la independencia económica. Después el tema de la soberanía política, respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, que es la democracia, y respetar la soberanía de la nación, que es la libre determinación de los pueblos. Ahí ya viene el tema de la planificación de la liberación continental y de la patria grande. Y después con el tema de la justicia social, que es lo más importante, porque por eso nuestra ideología se llama justicialismo, ¿sí? Por el tema de la justicia proyectada a lo social. Eso es lo que tiene el peronismo. Cuando dice la hora de los pueblos, fantástico. Ahora el eje está en lo social. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Justicia social, economía social, democracia social, ¿sí? Todo lo proyectamos hacia lo social y todo lo vemos desde el lado social, desde lo colectivo. Eso es muy importante, sin suprimir al individuo, ¿sí? Porque si lo vemos todo como colectivo, ya somos colectivistas. Y si lo vemos todo como individualismo, somos individualistas. Entonces el peronismo es cuántico, digamos. Es y no es al mismo tiempo. Entonces tiene un poco de colectivismo, un poco de individualismo, ¿sí? Pero conviviendo, Como decía integrado, en en la comunidad armonía. organizada, como la comunidad organizada La, que decía que es que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza, la, y es eso de poner en pos de lo colectivo la realización individual, digamos, no es que colectivamente hay que solamente realizarse, sino que en lo individual, pero que aporte a eso colectivo, porque es como decía Dani, si no, o sea, no somos liberalistas, que pensamos en lo individual, pero tampoco pensamos como lo que es el comunismo, que en ese colectivismo asfixiante que no te deja realizar de manera individual, sino que es ambas cosas. Por eso es la tercera posición claro. también que plantea. Y Perón, digamos, gran parte de la visión es todo en su medida, todo en su justa medida y armoniosamente. Esa es la clave, la gran clave. Todo en su justa medida y armoniosamente. Depende del contexto y la situación en la que se está. Bueno, justicia social. Principio fundamental sociológico, elevar la cultura social del pueblo. Vamos de nuevo, elevar la cultura social del pueblo, dignificar el trabajo, sociología del trabajador, del pueblo y del Estado, y humanizar el capital.
sociología económica, que es humanizar el capital, poner el capital al servicio de la economía y poner la economía al servicio del capital, al servicio del bienestar del pueblo. Invierte los privilegios que tiene la concepción liberal capitalista, en el cual el capital está por sobre todos nosotros. Y si nosotros tenemos que sufrir porque el capital necesita sobrevivir, vamos a morir todos. ¿Sí? Eso, digamos, es la concepción inicial dentro de nuestra visión y nuestra definición de capitalismo. ¿Sí? Pues nosotros tenemos nuestro propio diccionario y nosotros tenemos nuestras propias definiciones. Entonces, bueno, lo que hace, llega, planifica, y antes de asumir, lo primero que hace es nacionaliza el Banco Central. Y ahí empieza a recuperar la economía nacional. No nacionaliza la banca, ahí mandaron un mensaje. Desde Elisa. Nacionaliza la banca, toma el control de la economía y la empieza a conducir. Nacionaliza los depósitos bancarios y redirige los depósitos bancarios para cuestiones productivas y también para que la gente, por ejemplo, se haga casas o para que las pymes de ese momento pidan préstamos y puedan... Arranca con un proceso de industrialización y a la vez de dignificación de las personas. Nacionalización de la banca, del Banco Central. Crea los tribunales del trabajo, después para efectivizar todos los dilemas laborales que puedan existir, además de todo el batallón de leyes que larga a favor del trabajador, y genera el IAPI, que eso fue la clave de que la revolución justicialista se pueda hacer. Es el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Se quedaba con el monopolio de la exportación. Manejaba la importación y la exportación. Entonces lo que hacía era compraba todo el trigo de la nación y salía a venderlo al mundo. Entonces sacaba mucho rédito, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis porque era complicado el tema del IAPI. La economía tiene sube y baja, ¿sí? A veces la soja sube porque hay poca soja, después se llena de soja y baja el precio, y sube y baja y sube y baja. Lo que hacía el IAPI era hacía un análisis de los precios, por ejemplo, del trigo, del lino o del maíz, hacía un análisis de cuáles eran los topes máximos y mínimos, y el IAPI pagaba siempre en promedio. Entonces nunca iba a pérdida, nunca tenía bajones el vendedor cuando salía a comprar. Y con los remanentes de que cuando estaba barato, por ejemplo, los granos, con ese remanente lo inyectaba en la economía nacional para, por ejemplo, nacionalizar empresas, construir, promocionar el industrialismo, dar préstamos, etc. Ese fue, el IAPI fue como, digamos, la clave de la independencia económica. Porque además veníamos de un modelo de economía agroexportadora y se comienza Claro. a cambiar la concepción de lo que era la economía hacia un país industrializado por sustitución de importaciones. Entonces también eso Sí. se va transformando, y en los hechos, por eso es que tan importante, como decías, Dani, que comienza a ser eso, consecuente con lo que estaba pensando para poder llevarlo adelante. Si antes de asumir en el gobierno ya comienza con esa transformación a través de esos momentos y esos lugares tan trascendentales para poder avanzar. Lo que dice Perón es que cuando empieza a hacer estas modificaciones en la economía, lo que hizo fue tapar todos los agujeros en el cual se afanaban toda la guita de la Argentina. Bueno, ahora tenemos el problema de la hidrovía, ¿no? Que se la están llevando en pala y bueno, ahí se nos está yendo un montón de guita. Bueno, eso Perón lo había solucionado nacionalizando todo, entonces toda la guita se quedaba en la Argentina. Y dice, en un momento pasamos de no tener un peso para hacer nada a que se nos caía la plata encima. Bueno, y ahí arranca el primer plan quinquenal, que fue un plan de 70.000 obras que se hizo de todo. Ruta, autopistas, casas. Ahora voy a hacer acá un repaso. Bueno, 70.000 obras. Represas hidroeléctricas, porque también se necesita el tema de la electricidad para la industrialización. Es algo muy complejo
la planificación que habían realizado a través, si uno lee el primer plan quinquenal y el segundo, se le cae el orto porque tiene como 600 hojas y es una cosa tan integral y tan completa que uno no lo puede creer. Realmente no lo puede creer. Pero, por ejemplo, el primer gobierno lo que planteó fue cancelar la deuda externa, que en el año 52 lo logró. Argentina no tenía deuda externa, es más, era país acreedor. Los grandes países o potencias mundiales tenían deudas con la Argentina. Nosotros prestábamos plata. Es un disparate. Bueno, recupera los servicios públicos de propiedad extranjera, crea una flota mercante, que ahí también se iba un montón de guita en fletes, ahí nos recontrafnaban. La flota mercante que destruye Menem, así que si algún día le dicen que Menem es peronista, en el gobierno no lo fue. Quizás es peronista fuera del gobierno, pero cuando gobernó nunca fue peronista. Menem hizo todo al revés de lo que voy a decir ahora. Acelera la industrialización del país, eleva el nivel de vida de la población trabajadora, bueno, pone en marcha el primer plan quinquenal, profundiza la política de sustitución de importaciones para generar la industria nacional, crea el IAPI, regula el comercio exterior, amplía la legislación social, hace un crecimiento de la población escolar, porque antes el primario era gratis y obligatorio, pero el secundario era pago. ¿Sí? Y era muy caro el examen de ingreso al secundario. Entonces lo que daban eran becas a los mejores estudiantes del primario y después los que tenían guita podían hacer el secundario. Era como un sueldo, una vez me dijo un viejo que lo que costaba en el año 30 y pico pagar un examen del secundario era el sueldo de un policía, que era un montón de guita. Así que imagínense lo inclusivo y lo integrador que era el sistema previo al justicialismo. Bueno, crea la Comisión de Energía Atómica. Esto lo que estoy hablando del primer gobierno. Crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, crea lo que hoy es el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, la creación de la Facultad de Arquitectura, Odontología y Tecnología, Facultad de Derecho e Ingeniería, hace los edificios nuevos, gratuidad de la enseñanza pública universitaria, que eso lo hace en el 49, que es el año clave. La ley de aguinaldo, la creación de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina de agua y energía eléctrica, el control estatal de precios para evitar el agio y para evitar la inflación, comienzo de las transmisiones de televisión, el tema de los derechos de la mujer, que es un tema muy interesante, la ley de voto femenino, la ley 13.010, que en su primer artículo decía: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o los imponen las leyes a los varones argentinos. Iguala legalmente al hombre y a la mujer. Ahora quizá no lo podemos ver, pero en ese momento la mujer era un mueble más de la casa. No Era un éramos mueble. ni siquiera sujetas de derecho, o sea, no era que no solamente no podíamos votar, no éramos directamente consideradas sujetas de derecho No, era un bajo mueble. ningún... Exacto. Un mueble. Perón lo dice. La mujer era considerada un mueble más de la casa. Y nosotros la sacamos. La sacamos de la casa. Para que luche. También para que labure, pero para que ponga una mano en esto de la liberación nacional. Y la dignificamos. Por eso da, y esto no es que lo hizo cuando estaba en el gobierno, ¿no? Todo este proceso arranca en el año 44, el tema del voto femenino. Él ya en la Secretaría de Trabajo y Previsión tenía un departamento que trabajaba para colocar sobre la mesa el tema del voto femenino. Ultra resistido, las barbaridades. Hace poco hicieron una película que está en YouTube que recrean los debates en la Cámara de Diputados sobre el voto femenino. No. Los disparates que dicen los de la oposición es increíble. Disparates. Bueno, ley de voto femenino en septiembre de 1947, que se implementa en 1952 cuando se produce la reelección de Perón. Ahí Porque se les también entrega, ahí se ahí les lo que entrega la libreta cívica, el hombre porque con la además libreta de parlamento y la mujer con la libreta cívica. Sí. que ahí lo que también hicieron eso, en esta misma sintonía, lo que hicieron fue preparar también, o sea, lo que hizo Evita fue ir preparando a las mujeres de esa época para que no solamente pudieran conocer la posibilidad que tenían a partir de ese momento de poder votar, sino de poder estar participando de manera activa lo que era este proyecto que las estaba incluyendo
legalmente ahora, ¿no? Digamos, para poder Sí, ser candidatas, para poder, o sea, conocer de qué se trataba, no solamente decir, bueno, ahora puede la posibilidad de votar y listo, sino que las preparó para que supieran de qué se trataba y para que pudieran también estar bueno, pueden ver activamente. las propagandas que salían en los cines para que las mujeres se convenzan de ir a votar. Hacía propaganda para convencer a las mujeres de que vayan a votar. Es un disparate. Digamos, también había una cuestión cultural que tenía que ir cambiando Perón para que la mujer trate de comprender su propia dignidad y de que era un ser humano como el varón y tenía los mismos derechos. Bueno, Exacto. voy a seguir haciendo una síntesis porque es un disparate todo lo que se hizo. Constitución del 49. No, ahora La vamos a entrar en eso. constitución, Pero bueno, ahí está. nacionalización de los ferrocarriles británicos y franceses, empresa de gas, telefónica, corporación de transporte. Los transportes estaban en manos de los extranjeros. La flota mercante no, era muy chiquita, creamos la flota mercante, que era gigantesca, aerolíneas argentinas. Y ahí llegamos a un momento clave de la revolución, que es la Constitución de 1949, que ahí está Código Legal de la Revolución, efectivamente, es el Código Legal de la Revolución. Lo que hace, agarra la Constitución de 1853, que realmente era el estatuto de la dependencia colonial, y le hace modificaciones. Por eso, cuando hoy hablabas de no hacer crujir las estructuras, la agarra y le deja, digamos, lo que sirve, se la deja a la de 1853. Le cambia el preámbulo, pone las 3 banderas en el preámbulo, los objetivos estratégicos del gobierno, que es la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, y le empieza a mandar toda la legislación social del trabajador, de la familia, del niño, del abuelo, y voy a hacer hincapié en 3 puntos, porque si no también se hace muy extenso. Hay 3 artículos en el cual desmonta el capitalismo en la Argentina. En 3 artículos desmonta el sistema liberal capitalista, que es el artículo 38, 39 y 40. A ver si lo tengo por acá. A ver. No, no lo tengo. Pero bueno. En el 38 habla con el tema de la propiedad privada, que para la visión liberal la propiedad privada es inviolable. Y Perón dice, no, la propiedad sí es privada, pero es en función social. Ya le cambia la concepción liberal a la propiedad privada. ¿Sí? Segundo punto, el capital va a estar al servicio de la economía nacional y la economía nacional va a estar al servicio del bienestar del pueblo. Eso es clave, que ya está en el preámbulo, de que los gobiernos tienen que luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Ahí pone al capital por debajo de la economía nacional y por debajo del bienestar del pueblo. No es que lo vamos a someter al capital ni lo vamos a explotar como el capital nos explota a nosotros, pero le vamos a poner limitaciones. ¿Sí? Y el artículo 40, que... no lo tengo acá. Bueno, y el artículo 40, que es un disparate total. A ver. El artículo 40, que lo que hace es legalizar y ponerlo en la Constitución la independencia económica. ¿Sí? Entre esos 3 arma toda la concepción justicialista de la economía, ¿sí? Que no es ni colectivista ni capitalista, es justicialista, es una economía social es una economía social al servicio del pueblo. ¿Sí? Entonces, dice el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949, que los servicios públicos pertenecen al Estado. Es algo muy importante. Dice, la organización de la riqueza y su explotación tiene por final el bienestar del pueblo. Dice, el Estado mediante una ley podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad. Es intervencionista la economía, pero para conducir, ¿sí? Para conducirla, para decir, bueno, si estás desviando, tiene que ir para este lado. Y después nacionaliza los recursos, los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que le convendrá a las provincias.
Los servicios públicos, repito, los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Y con eso cierro el tema de la Constitución del 49. Fíjense lo revolucionario que es esto, que hasta el día de hoy vos llegás a decir esto y te recontracagan a tiro. Llegás a nombrar el artículo 38, 39 y 40 de la revolución de la Constitución del 49 y sos un loco de mierda, porque es imposible hacer eso. Pero en la Argentina esta Constitución estuvo vigente 6 años, ¿sí? Y dirigió el rumbo de nuestro país. Fíjense cuando dicen, no, el peronismo no fue revolucionario. ¿Cómo no va a ser Le dio el revolucionario? marco legal en la Constitución, digamos, lo que él pensaba y que iba a llevar a cabo, le dio el marco legal para también garantizar que se Tal respetara y cual. se Todas las cumpliera. riquezas de la Argentina pertenecen al pueblo argentino. Y no puede estar en manos, los servicios también pertenecen al pueblo argentino, no puede estar en manos de extranjeros. No puede estar. Y esos son principios, pero principios totales de nuestra concepción ideológica. El artículo 40 tiene que estar acá, tatuado en nuestras frentes. Así como el 39 y el 40. Pero bueno, vamos a seguir. Cuando se habla de independencia económica, se apunta a estas cosas. No es independencia económica porque, no sé, podemos fabricar un auto o algo. Bueno, ya en el segundo gobierno se pone más picante, arranca con la industria aeronáutica, fabricamos el tercer o cuarto avión a reacción en el mundo, fabricábamos tractores, motos, autos, teníamos el auto justicialista, que fue el primer auto ultraliviano porque estaba hecho con fibra de vidrio. Teníamos las industrias, el llame, las industrias que las manejaba el ejército. El presupuesto del ejército se autoabastecía solo, no tenía que el Estado darle dinero, porque el ejército tenía campos y con los cultivos de los campos se autofinanciaba, las Fuerzas Armadas se autofinanciaban. Fíjense la locura y en los detalles que se metían. Bueno, segundo plan quinquenal también, ya ahí pasaba la industria pesada. Ahí hubo problemas en la Argentina con respecto a que hubo 2 años seguidos sequía y las cosechas no salieron bien. Entonces la Argentina entró en una recesión económica terrible, sumado que también el imperialismo nos castigaba un poco, pero bueno, en el 53 ya nos recuperamos y en el 54 ya estábamos activando con el segundo plan quinquenal. Ahí ya teníamos la ley de erradicación de capitales. ¿Vieron el problema que hay del dólar? Que Macri pidió el préstamo y se la dio a todas las empresas para que se lleven sus ganancias al exterior. Bueno, Perón tenía una ley del año 53 en el cual no permitía que las empresas se lleven más dinero del capital invertido dentro de la Argentina. Entonces, si invertían $100.000, no se podían llevar 3 millones de dólares. Se podían llevar solamente lo que tenían invertido de capital, para mantener el equilibrio. Todo en su medida y armoniosamente, como decía Perón. Después, bueno, eso fue toda la obra de gobierno, así sintetizada al palo. Sí, también estaba, perdón, ¿no? Pero antes Sí, de avanzar también estaba el papel de Evita también, y con la Fundación ahí Eva pasamos. Perón, ahí está todo lo que también en lo que era lo social, que era trascendental y era uno de los objetivos para poder transformar a través de esta propuesta de gobierno y de esta revolución, que por citar algunas cosas, había en esto de las mujeres que no eran tenidas en cuenta, en muchas cosas también crean refugios o hogares de tránsito para las mamás solteras, Lugares por de ejemplo, tránsito. los hogares de tránsito, también protecciones más para la ancianidad, para los niños, digamos, cosas que nosotros por ahí ahora lo pensamos y lo tenemos más naturalizado, pero que en ese momento era revolucionario pensarlo de este modo, no solamente el pensarlo, sino llevarlo adelante, sino aplicarlo, cumplir con Voy, esto que estaba pensando. voy a hacer una ajustada síntesis de Evita porque no se Sí. puede. Nos metemos con Evita, es para hacer una charla solamente de Evita. Pero Pero digamos, ahí cómo se llega después. Evita fue el 50% de la revolución. Cuando muere Evita, decae la revolución. Porque Evita y Perón eran la misma persona en 2 cuerpos diferentes. ¿Sí? Evita se dedicaba al plano, Perón se dedicaba al plano estratégico de gobernar y llevar a cabo la revolución,
y Evita se quedó abajo, digamos, a un nivel táctico, en contacto con el pueblo y organizándolo, táctico operativo, digamos. Organizaba y verificaba que se lleven a cabo las planificaciones estratégicas que venían del comando estratégico que era Perón y todos los que lo ayudaban al trazar las estrategias. Pero bueno, también por eso es que a ella la propone como vicepresidenta, digamos, los y las trabajadoras, los que estaban ahí nucleados en la CGT, y por eso se da después lo que es el renunciamiento. Pero cómo llega la figura de Evita también a tomar tanta trascendencia, y era en ese contacto, en ese constante vínculo que tenía con el pueblo, con sus descamisados y con el pueblo trabajador, con todos. Por eso es que... Voy a decir 3, 4 cosas de Evita para que Exacto. se diseñe la imagen de Evita. Evita era sindicalista antes de conocerlo a Perón. ¿Sí? Estaba en una asociación de actores y había creado una suerte de sindicato de actores, porque también eran muy explotados los actores. Punto número 1. Ya tenía actividad sindical antes de conocerlo. Ya tenía formación política y posicionamiento político. Cuenta Cipriano Reyes que cuando la conoce a Evita, Evita dice que es radical, pero radical irigoyenista. O sea, ya tenía formación y ya tenía. Cuando se mete en esto, no es que era una actriz que era una deforestada mental. No, era una mina que tenía muy claro lo que quería hacer. Y cuando vio la revolución de Perón, quiso subirse a ese tren. Bueno, sucedió que se enamoraron y generaron un vínculo estrecho. Y eso generó que sean una misma persona en dos cuerpos actuando, que estaban al mismo tiempo en dos lugares. Segundo, la obra social de Evita es terrible, terrible, terrible. Lo que recién planteabas, el tema. Voy a contar una cosita nada más. Tenía hogares de tránsito, ¿sí? Para madres solteras, que la madre soltera era como un pecado mortal ser madre soltera en esa época. Te despreciaba la sociedad. Eras como lo peor de lo peor, las madres solteras. Y si eras madre abandonada, terrible, porque los padres no había la cuestión de la patria potestad. Si tenías un hijo extramatrimonial, no te hacías cargo y que la madre se muera. Eso también lo solucionan más tarde en el año 54 y 55 con un par de leyes. Generaba hogares de tránsito para madres solteras, madres abandonadas, familia ilegalmente constituida, prole numerosa, niños anormales, ancianidad, invalidez, enfermedad crónica, tratamiento médico, falta de vivienda, desocupación, tránsito justificado e inmigrante. ¿Sí? Solo en 1954 pasaron 2.500 personas, en la fundación trabajaban 14.000 personas, tenía proveedurías, hizo 6 policlínicos a lo largo y ancho del país, hacía hoteles y colonias de vacaciones, la Fundación Eva Perón, hacía campeonatos infantiles, hacía, bueno, Ciudad de Evita de Mendoza, Ciudad de Evita ahí en Ezeiza, 118 barrios obreros hizo, hogares, escuela y colonias hizo alrededor de 15, 16. Fue terrible la obra de la Fundación Eva Perón. Y cuando muere Eva Perón, bueno, antes de su muerte la habían proclamado como candidata a la vicepresidencia de la nación, y la reacción que tuvo el ejército y la iglesia fue terrible. Tanto que al mes siguiente de que la proclamaron vicepresidenta y después renuncia, hicieron un golpe de Estado. Porque cómo una mujer podía llegar a quedar, porque si Perón se moría, o lo mataban, o se iba del país, una mujer quedaba a cargo de la presidencia. Inconcebible en las mentes de ese momento. Tanto que generó un golpe de Estado. En esa cuestión lo sufrió bastante la revolución justicialista en darle, digamos, empoderar a las mujeres. Y el tener casi a la cabeza de la revolución a una mujer. Era inconcebible. Inconcebible. Y además extraño, porque no había sucedido en ningún otro lado. Bueno, y ahí fallece el 26 de julio del 52, y ahí se viene un poco a pique la revolución, porque ya no tenía nadie que lo defienda a Perón, porque ella era su escudo y su arma. Si quieren leer mi mensaje, si quieren ver cómo era la historia en ese momento, lean mi mensaje de Evita, y ahí se van a dar cuenta la dimensión de la mugre oligárquica que estaba en contra de este gobierno nacional y popular, ¿sí?
Bueno, arrancan los problemas políticos, se le muere el vicepresidente, se muere Evita, se le muere el hermano, se le muere la madre a Perón, también había un factor anímico ahí que lo había golpeado, ya tenía problemas políticos, que había mucha gente que quería el peronismo sin Perón. Ya era la época de que se iniciaba el neoperonismo. Lo veían a Perón, por eso se personaliza tanto la revolución y lo pegaban carteles de Perón por todo el día, porque había una reacción muy fuerte dentro del peronismo que no lo querían a Perón, ya lo querían sacar del medio. Sumado a los intentos de golpe de Estado de la oligarquía, la iglesia, la iglesia junto con la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardearon una plaza y mataron 300 personas, tiraron 15 toneladas de bombas sobre la plaza, sobre población civil. Pueden ver las fotos con las bombas con el Cristo Vence. Los aviones salían con el Cristo Vence, que después se hizo el Perón Vence. ¿Sí? La B y la P salió del Cristo Vence, que era una cruz con la B. Y nos bombardearon. Y bueno, y ahí arranca un choque con la iglesia descomunal. Perón pide que ahí ya es el final. Perón pide una reforma constitucional para separar el Estado de la iglesia. Ahí la iglesia bombardea la plaza junto a la Armada. Y después, bueno, una sucesión de hechos hace que el levantamiento de Córdoba, que era no era muy grosso, y también un levantamiento en Mar del Plata, lo derroquen a Perón, pero no lo derrocaron por fuerza propia de la reacción golpista, sino que lo derrocan a Perón porque fue traicionado por por todos los altos mandos del partido, de los sindicatos, lo traicionaron todos. Él mandó a pedir una reunión con 2.500 dirigentes, altos dirigentes políticos sindicales de Buenos Aires, y fueron 40, 50. Y ahí agarra y dice, esto están con aquello. Ya deben haber cerrado, entonces se toma el buque Perón. Y acá hay un pedazo de historia, ahí está. Acá hay un pedazo de historia que no se cuenta mucho, o no se interpreta de esta manera. Hubo dos revoluciones libertadoras. Primero asume Lonardi. Está 2 meses y ahí entra Aramburu Rojas. Pasa de la libertad blanda, que era el Lonardi, a la libertadura. Sí, la dicta blanda de Lonardi y la dictadura de Aramburu Rojas. Pero en esos 2 meses de Lonardi se codió con toda la plana mayor del peronismo. O sea, fue traicionado vilmente el Perón por toda la plana mayor. Pero le salió para el ojete porque a los 2 meses le hacen un contragolpe a Lonardi, porque Lonardi quería mantener la Constitución, quería mantener los ministerios, todo, y ahí aparece la revolución fusiladora, en el cual arranca con el decreto 4161, el de la prohibición de toda simbología peronista, no podías decir Perón porque te metían en cana, es terrible, terrible, quemaron libros, que rompieron todos los monumentos, rompían toda la obra de la Fundación Eva Perón, se afanaron todos, se afanaron ahí frente a la CGT está la Facultad de Ingeniería de la Fundación Eva Perón. Y Perón y Evita, cuando hace la fundación, le da los terrenos de atrás a la CGT para que estén ahí cerquita. Entonces hacen la CGT atrás de la Fundación Eva Perón. Y Evita vivía en la CGT y en la fundación, en la CGT y en la fundación. Tanto es así que ella pide que sus restos, cuando muere, que estén en la CGT. Y estuvieron 3 años en la CGT. Y espero que algún día vuelva a la CGT. Esa búsqueda como para erradicar, digamos, todo lo hecho hasta ese momento, no solamente después de cuando cambiaron la Constitución, sino también eso, como buscando invisibilizar y arrancar y que se olvide de esa época, como decíamos, prendiendo fuego los libros, Pero fíjense, prohibiendo. pero claro, hay que mirar lo bruto que eran. Brutos, bestias, como dice Perón en su libro Las fuerzas del derecho de las bestias. Se pensaban que con quemar libros y prohibir al peronismo iban a terminar con el peronismo. Fíjense qué pensamiento simplista y de bruto, que no comprendían la revolución trascendente que estaba planteando Perón. Que no,
era, cuando hablaba de inculcar la doctrina, de que esté en el corazón, de que viva adentro, te la arrancaban solamente con la muerte al peronismo. Con la muerte, y así mataron. Por eso le decimos revolución fusiladora. Arranca con el decreto 4161 que prohíbe todo, se prohíbe la marcha, hablar de Perón, de Evita, no podías nombrar nada porque te metían en cana, pero posta te metían en cana, y te cagaban a palo encima. Había comandos civiles que estaban relacionados a la iglesia, que también nos cagaban a palo. Y el hecho que aparece ahí, bueno, en la parte de arriba, ahí en naranja, vemos todo el trajín de Perón en el exilio, primero Paraguay, Panamá, Venezuela, y recién en el año 60 se puede ir a España, que ahí está más tranquilo. Y abajo vemos en la misma línea de tiempo los diferentes gobiernos pseudo-democráticos y dictaduras. Pseudo-democrático, dictadura. ¿Por qué digo pseudo-democrático? Porque estaba proscripto el peronismo. Nunca nos pudimos presentar a ninguna elección. ¿Qué clase de democracia hablan cuando dicen Ilia? Oh, santo democrático. Pero si estaba proscrito el peronismo. Imaginémonos que hoy proscribamos, no sé, algún partido. ¿Qué te llaman? ¿Dictador? Te dicen, no, no es una dictadura. Perdón, no es una democracia esto. ¿Ahora qué? ¿Frondizi era un democrático? ¿Ilia era un democrático? ¿Con el peronismo prohibido? Déjense hinchar las pelotas. Entonces, bueno, arranca la revolución fusiladora con Aramburu Rojas, y hay una persecución terrible en contra del peronismo. Empiezan a destruir toda la obra, empiezan a desindustrializar, nos metemos en el FMI, empezamos a pedir deuda externa, empezamos con la dependencia, vienen todos los organismos internacionales, tenemos a Krieger Bacena, que es un... Bueno, todos cipayos empiezan a gobernar, ahí tenemos a los Martínez de Oz, a los bueno, con Frondizi lo tenemos a Álvaro Sogaray, todos los que después vendieron la Argentina, mucho más en la época del proceso, ¿no? Pero ya vienen desde esta época, los Martínez de Oz, los Pinedo, etc. Bueno, revolución. Al año siguiente del derrocamiento de Perón, hay un levantamiento militar de Valle, que Perón no estaba muy de acuerdo porque no quería volver con un gobierno militar, él quería volver con democracia, pero bueno, obviamente que reivindica a los compañeros que se sublevaron. Y bueno, los terminan fusilando, la gran mayoría a Valle lo terminan fusilando y a 17, 18 más. Realmente ahí arranca la monstruosidad que después lo vimos en la máxima expresión, lo que fue la dictadura mugrosa esa del proceso de reorganización nacional. Levantamiento de Valle, al tiempo aparecen los fusilamientos de José León Suárez, también otro grupo de peronistas que van y lo fusilan, en el que hay sobrevivientes, que hay, Walsh escribe Operación Masacre, otro libro muy interesante para leer y comprender esa época. Los fusilamientos de José León Suárez son un comando de la policía de la provincia de Buenos Aires, de San Martín, que casualmente es el mismo comando que mata a Felipe Vallese. Salieron de la misma comisaría estos dos comandos que hicieron los fusilamientos de José León Suárez y los que mataron a Felipe Vallese dentro de la comisaría, que en teoría lo llevaron, lo torturaron y lo mataron y lo desaparecieron. Ojo con ese dato. Ya arrancaba toda esta mugre, ya arrancaba con esos modus operandi nefastos. Se puede contar un poco de Felipe Vallese, un militante, pertenecía a la UOM, también pertenecía a la Juventud Peronista, que estaba muy asociado con Rearte, que era uno de los creadores de la Juventud Peronista de la Resistencia, ¿no? Del post-derrocamiento de Perón. Lo estaban buscando a Rearte y como Felipe Vallese militaba con Rearte, bueno, cayó en la volteada y lo terminaron matando y desaparecieron. Así que es uno de los tantos mártires que tenemos dentro del peronismo. Y también nos demuestra que no tenían límites, por su falta de corazón y además por el odio que le tenía al peronismo, toda esta sarta de desagradables. Bueno, arranca la revolución fusiladora, que lo que hace es desarmar todo el Estado justicialista que había armado, pero ¿qué pasa?
hubo una preparación humana de la revolución. Y esa preparación humana de la revolución generó numerosas cantidades de cuadros, elementos que eran todos, digamos, todos estaban preparados para conducir y para dirigir. Por eso se armó una resistencia peronista descomunal. Y si mataban un dirigente o eliminaban un dirigente, había 20 que lo podían reemplazar para que sea dirigente. Esa fue la esencia de la resistencia peronista, la preparación humana de la revolución, porque la revolución no es solo cuando uno está en el poder, sino cuando está fuera del poder. Entonces hay una resistencia terrible, se empieza a desgastar la dictadura, le piden elecciones y aparece Frondizi. Frondizi hace un pacto con Perón, lo caga Perón, Frondizi gana, lo caga Perón, arranca así que se quiere hacer como el nuevo peronismo Frondizi y termina siendo la misma bosta que la Revolución Libertadora, regalando el país, cerrando, ahí aparece el plan Larkin, que empieza a cerrar las vías férreas porque, bueno, había una cuestión con las automotrices y el tema de los camiones. Es muy interesante para verlo. Bueno, aplica el plan Conintes, que es el plan de conmoción interna, que, bueno, nos recontracagaron a palo con el plan Conintes. Y después permite, ahí dice triunfo de Framini, al final Frondizi permite las elecciones. Framini en febrero del 52 se presenta como candidato a gobernador, se pensaron que iba a perder y ganó Framini, chau Frondizi, aparece Guido como que era el presidente del Senado, está así tutelado por una dictadura. Después aparece Ilia, bueno, ya en esa época ahí dice, bueno, ahí está lo de Felipe Vallese, durante la dictadura de Guido. Había lucha entre facciones de los militares, entre azules y colorados. Los azules no le tenían tanto asco y odio al peronismo, y los colorados lo detestaban. Bueno, facciones, ida y vuelta, se cagaban a tiro, que movilizaban para un lado, movilizaban para el otro. También muy interesante esa cuestión de lucha de azules y colorados. Después aparece Ilia, también con otra pseudodemocracia, porque el peronismo seguía proscripto. En el 64 hubo un regreso fallido de Perón, en el cual se frena en Brasil, y no hay resistencia en la Argentina para que permitan dejarlo entrar a la Argentina. Ahí Perón siente una traición terrible por gran parte de la dirigencia que había en ese momento en la Argentina. Porque, bueno, es media larga la historia, pero había todo lo que era mandos medios y bajos habían organizado todo para hacer una resistencia hasta armada, si se pudría todo cuando bajaba Perón acá en la Argentina. Tenían comandos en Uruguay, había comandos por todos lados. Era picante, éramos picantes en la resistencia nosotros. Bueno, después aparece Ilia, Perón ya en ese momento, después de su trajín de Paraguay, Panamá, Venezuela, República Dominicana, que no encuentra lugar donde estar, tiene muchos atentados. El peor atentado es en Venezuela, que le ponen una bomba arriba del auto y llegó tarde y explotó, y salió herido el chofer de él. Tuvo otro atentado en Venezuela que le pagaron a un mercenario, no sé de qué país de Europa del Este, y el mercenario lo quería tanto a Perón que fue y se le presentó y le dice: hola, ¿cómo va? Me llamo Pirulo, soy un mercenario, me pagó el gobierno argentino para matarlo. Dice: pero yo no lo voy a matar porque lo quiero, porque usted es un gobernante impopular. Dice: Perón estaba así, tomando, tomando un café con el tipo, y dice, se le heló la sangre. Bueno, estas son anécdotas que quedan. Y bueno, después se hace el vivo y se sube a un avión y se va a España así medio de prepo, y cuando ya estaba en España, bueno, se pudo quedar. No fue que le abrieron las puertas de España, porque a veces parece que se fue a España y dicen que Franco no lo quería a Perón. Lo vio una sola vez a Perón y fue cuando se fue, cuando retorna a la Argentina Perón, pero lo detestaba Franco a Perón. Bueno, y en ese momento seguía la resistencia de la Argentina, cada vez más organizada la resistencia, arranca ya los grupos armados, las Fuerzas Armadas peronistas, ya se empieza a armar la izquierda con el ERP. Y
en el medio de todas esas pseudodemocracias volvían dictaduras. Bueno, apareció Onganía, Levingston, Lanusse con una dictadura, ahí está la noche de los bastones largos, el Cordobazo, el asesinato de Aramburu. Ahora, ¿qué se puede sacar de esta síntesis, de todo este proceso? Es el desgaste. El desgaste. Fíjense que fueron 18 años de desgaste de la resistencia que fueron desgastando a los diferentes gobiernos para permitir que el objetivo táctico de primera era que el peronismo se pueda presentar a las elecciones, que le bajen las proscripción. 18 años tardó en esa suerte de guerra de guerrillas política, después hasta se transformó en algo militar, pero la resistencia peronista fue una guerra de guerrillas a todo nivel, sindical, político, y fueron desgastando, porque el poder y el garrote siempre lo tuvieron los gobiernos, pero el peronismo tenía el poder de que era toda la gran masa popular. Lo fueron desgastando, Onganía, cae Onganía, que también se quiso hacer revolucionario, aparece Levingston y aparece Lanusse, que se quería hacer el Perón, o todos querían reemplazar a Perón, todos los dictadores que aparecieron querían ser como Perón, pero a ninguno le dio el cuero. Y la gran mayoría se presentó. Onganía se presentó a elecciones en el año 95 contra Menem, perdió. Aramburu se presentó a elecciones en el 73, perdió. Lanusse también se había presentado, quería armar un partido, todos unos muertos de hambre. Querían imitar a Perón, pero les faltaba sustancia para imitar a Perón. Se pensaban que por ser militares iban a lograr ser como Perón. Pero bueno, revolución, desgaste, viene el año 72, que ya ahí bajan la proscripción del peronismo, permiten las elecciones, y hay Lanusse que decía que a Perón no le daba el cuero para ir a la Argentina, pero toda la masa crítica dio vuelta el panorama, y lo que logró con todo eso en la siguiente es el retorno de Perón, ¿sí? Que vuelve a la Argentina. El peronismo se presenta a elecciones. Dani, Sí. no me puedo no dar esta licencia de decir que ante esa provocación del de Perón no vuelve porque no le da el cuero, la respuesta de la militancia es: Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas. Exacto. Sí, grande. Hay grandes pintadas ahí, es para hacerse una remera. Sí. Creo que la pintada, esa fabulosa pintada, creo que la hace Montonero, que dice: vuelve cuando se le canta las pelotas, y abajo decía Montonero. Bueno, y ahí hay un gran hecho de que seguían masacrando gente, la masacre de Trelew, que muchos militantes estaban en cana en Trelew, se escapa una parte, otra facción por desinteligencia, que como que llegan tarde, los enganchan y fusilan a entre 15 y 16 militantes, en su mayoría eran del ERP, había un par de montoneros y no sé si alguno de la FAB, pero bueno, seguían matando, porque cuando Perón escribe el libro La fuerza es el derecho de las bestias, los describe de cuerpo y alma. Lo único que sabían hacer era matar. No sabían ejercer otra lucha. Y el peronismo tenía esa lucha integral. ¿Sí? Era integral. Te iba con el sindicalismo, te iba por el plano político, por el plano social. Iba y era como Perón siempre decía, hacía una relación entre que un grupo de hormigas se podían comer a un elefante. Hacía una relación de las pequeñas obras, esa guerra de guerrillas que iba haciendo con pequeñas obras y pequeños ataques, iban desgastando al enemigo que no sabía para dónde correr. Todo esto lo pueden ver en Actualización Política y Doctrinaria, una película que dura 2 horas que brillantemente lo explica Perón muchísimo mejor que yo, y es 10.000 veces más interesante escucharlo a Perón que a mí. Así que les recomiendo Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. Fíjense, ahí ya hay una cosa, para la toma del poder. ¿Sí? Objetivo táctico, la toma del poder. Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. Bueno, esta película la graban en el 71, ¿sí? Que todavía no había vuelto a la Argentina, todavía no le habían quitado la proscripción al peronismo. Se da vuelta la torta, vuelve Perón, todos felices.
le quitan la proscripción al peronismo, gana Cámpora con Solano Lima como vice. Perón vuelve en el 72, después vuelve en el 73 y se pudre todo con el tema de Seiza. Pero bueno, vamos a hacer hincapié más a la acción de gobierno. Entre el 71 y 73 ya estaban, toda la preparación humana ya estaba actuando. Lo que se seguía haciendo con actualización política doctrinaria era darle un nuevo repaso de la misión estratégica y cómo realizarla a toda la militancia. Seguía con la preparación humana en actualización política y doctrinaria. Y mientras tanto, la CGT y los comandos tecnológicos estaban dale que dale escribiendo, armando lo que iba a ser los planes trienales, en este caso, cuando Perón llegara al poder. Dicho eso, repito, la CGT también estaba, porque una de las funciones de la CGT no tan solo era luchar por los derechos de los trabajadores, sino trabajar para hacer una planificación del país. ¿Sí? Pertenecía en ese concepto de comunidad organizada, no era espectador de las organizaciones libres del pueblo, eran actores y tenían poder. Casi me voy a tomar la licencia porque estamos acá, pero bueno, Perón hablaba de que quería formar un estado sindical, ¿sí? Un estado orgánico popular. No lo repitió mucho porque suena mal, pero me encanta. Estado sindical, que te dice lo que significa, pero sindical libre del pueblo, no que pertenece al Estado, libre, que nace de las bases de las organizaciones. Es un proceso natural de esa fabricación, es como la fabricación de la comunidad, es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Así se dan. Y cuando Perón habla de los sindicatos, dice que son organizaciones del orden natural, como la familia. Fíjense cómo lo pone. No artificial como los partidos políticos. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima. Ya llegando al final, volvemos al mismo proceso revolucionario. Bueno, hay una interferencia ahí con Cámpora, queda Solano Lima, vuelve Perón, gana las elecciones, ¿y qué hace cuando llega al poder? Agarra todos los papeles de lo que estuvieron trabajando los comandos tecnológicos y arma el plan trienal. Que el plan trienal, después les mando un papel, también es un disparate. Es integral como los planes quinquenales. Arma un pacto social, que solamente Perón lo podía hacer. Durante el gobierno de Perón no hubo inflación, fue mínima la inflación. ¿Sí? Por este pacto social que se hizo a través de los empresarios, el empresariado nacional, a través de los trabajadores, integró a los militares, que se hicieron todos los boludos, también a la iglesia, metió a todo dentro de la bolsa, tenía un organismo consultivo que estaba toda la oposición, que les consultaba a la oposición, digamos, para manejar el poder, yo creo que no existió nadie mejor que Perón. Cómo sabía integrar, cómo sabía involucrar a los demás para que se plieguen al proyecto, para obtener los objetivos, que no eran objetivos de que él, no sé, quería objetivos personales, eran objetivos nacionales, por el bien del pueblo y también por el bien, no nos olvidemos de la integración continental, que eso lo vamos a ver en la próxima. Entonces Perón vuelve y nos deja, ejecuta el plan trienal, funciona, hace una locura, nacionaliza la banca, después nacionalizan las bocas de distribución de nafta, también da vuelta a todo, prepara una reforma constitucional. Fíjense que no restaura la Constitución del 49, que la dan de baja por una proclama revolucionaria. O sea, 17 tipos firman un papel y dicen, esta Constitución no va más, en una dictadura. Y después nadie le dio pelota, nadie dijo, che, pero eso lo que hicieron es ilegítimo, no va. Como una proclama revolucionaria, ni por decreto la bajaron, por proclama revolucionaria. La firmó Aramburu y 17 hijos de puta más. Y nadie dijo nada después de eso. Perón agarró y dijo, bueno, está bien, la del 49 es del 49, vamos a hacer una nueva. Y ahí llama para hacer una constitución y nos deja el legado más grande que tienen que leerlo, es súper obligatorio, que es el modelo argentino. Modelo argentino para el proyecto nacional, que lo vamos a ver la próxima.
Es impresionante. Busquen. ¿Vieron que el 1 de mayo de 1974, yo les digo, 1 de mayo de 1974, que se le viene a la cabeza a todo, cuando Perón se pelea con Montonero, le dicen Verbe, etc. Eso fue a la tarde. A la mañana, Perón da un discurso en el Congreso Nacional, ¿sí? Abre las sesiones legislativas. Ahí presenta el proyecto nacional, dura 40-50 minutos el discurso. Búsquenlo, busquen. 1 de mayo de 1974, presentación del modelo argentino. Está en YouTube. Se les va a destruir el cerebro porque les va a explotar para todos lados. Es una locura. Es una locura que tiene una vigencia, pero descomunal. Y es simple y entendible. Es el gran legado estratégico que nos dejó Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Y si nosotros nos tenemos que basar en algo, digamos, si hoy armamos estos comandos tecnológicos para proyectar una liberación nacional, la base es el modelo argentino para el proyecto nacional, que es infinito en su concepción filosófica, social, cultural, es infinito, es una cosa de locos. Y muchísimo mejor escuchar la explicación de boca de Perón, que es una cuestión genial. Bueno, y ahí damos por terminado este ciclo, digamos, lo cerramos en Perón, no porque no nos guste la otra parte de la historia, sino para que vean cómo es la concepción revolucionaria del conductor, que manejó a un ejército civil que su medio de lucha es la política, que era el Movimiento Nacional Justicialista, desde España. O sea, desde otro continente, a 12.000 kilómetros, manejaba un dispositivo popular luchando contra las estructuras de poder, esmerilándolas para cumplir nuestros propios objetivos. Manejaba un ejército desde 12.000 kilómetros. Ahora, ¿por qué lo manejaba? ¿Dónde estaba el secreto? Eso lo vamos a ver en las próximas. Ahí está. Fue como de manera fugaz, digamos, sí. porque es mucho tiempo, mucha No, esto historia es una para poder locura. sintetizar. Hemos abordado 30 años en un ratito. En 2 horas, y además, a mí lo que me gusta de tus charlas, Dani, es que explicar la historia no es una tarea sencilla. Explicar la historia del peronismo, aún menos. Ahí la veía a Sandra que mostraba el libro, lo va a tener que prestar, así lo vamos a fotocopiar, ahí, mirá, ahí está. Y sí, es un manual. Digo, la explicación de... El peronismo tiene tantas cosas preciosas como por ejemplo ver a la Tara Capano formando 6 pintando un cuadro. Digo, eso es el peronismo. Digo, Sí, eso es real, digo, ¿no? El peronismo es tan complejo y tan amplio, digo, en su concepción. Uno cuando ya vamos a entrar en el próximo encuentro, yo me quedé con una gana de abrir el micrófono a cada minuto, pero no me puedo dar todas esas licencias. Por eso dije las más trascendentales, que es Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas. Digo, en esa historia de esta primera parte del peronismo, tenemos que comprender en esto, y esto quiero hacer hincapié y llevarlo a la realidad para que todos mis compañeros, mi compañera que estamos acá, entendamos qué ignorancia hay cuando la derecha nos dice hace 70 años que gobierna el peronismo y miren cómo estamos. Para que comprendan en realidad que los primeros 12 años de gobierno peronista transformamos la Argentina. La destrozaron, volvimos a tomar el poder, o al menos el gobierno con la construcción de la toma del poder hasta de nuevo un golpe, y volvieron a destruir. Pasamos de ser acreedores a quintuplicar la deuda con el último golpe militar. O sea, cada vez que un gorila de su familia, amigo o amiga de ustedes, les diga son el cáncer porque hace 70 años que gobierna el peronismo, ahora saben que es la gran mentira, y esa mentira... Sí, pará. Sí. Somos el cáncer del neocolonialismo. Somos el cáncer del neocolonialismo sin duda. Sin duda. Somos el cáncer del proyecto oligárquico,
del proyecto oligárquico, de las 1000 familias, somos el cáncer de esa generación De los fraudulenta, privilegios, de los oligarcas, los del oligarcas, egoísmo. somos los que Perdón, terminamos con las buenas galeras, noches. digamos, Por ¿no? eso la idea un poco era eso, en esto de la historia del peronismo, no contar como los hechos cronológicamente, como, ¿no? Sino explicar un poco de qué iba, ¿no? O sea, Sí, la de visión, la visión. y que al peronismo lo hace cada uno de nosotros en nuestras luchas. Cuando hablaba del dispositivo de resistencia, eran personas. A veces digamos, Perdón, Dani. se arma un concepto de la resistencia, eran personas que mataron. Por eso planteé lo de la masacre de Trelew, o lo de la muerte de Vallese, o la muerte de Valle. Eran personas los que armaban el dispositivo, personas que era una locura en medio de una dictadura decir yo voy a luchar por la liberación nacional. Totalmente. Magda ahí tenía... Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, saludarlos a todos y todas. Felicitarles y agradecerles a Giselle y a Dani por la exposición de hoy. No los pude acompañar desde el principio por algunos compromisos sindicales, pero bueno, me sumé hace ya rato y estuvo fenomenal. Me pareció importante con respecto a esto que estaban diciendo de la resistencia, de cómo somos, cómo los temas siguen volviendo, hacer un linkeo con la formación que tuvimos anteriormente, que tenía que ver con el canal de Magdalena, con respecto a resaltar, ¿no?, la importancia que le dio Perón en su momento a las vías navegables, a la marina mercante, a los puertos, y bueno, cómo la discusión vuelve a estar, digamos, en este momento en nuestras manos, ¿no?, que tiene que ver con ¿por qué hicimos la formación que hicimos la semana pasada? Bueno, un poco por esto, por tomar un poco noción y conciencia que tiene que ver con las arcas del pueblo, que son los bienes de todos los argentinos, todos y todas los argentinos, y es fundamental que nos formemos, que entendamos, que nos comprometamos y que luchemos, digamos, por poder volver a Perón, como dicen. Eso por un lado. Y por otro lado, comentarles a todos y todas que en el transcurso de la semana vamos a estar seguramente enviando por mail material, material de lectura, material, algunas cuestiones para que puedan ir viendo. Desde la Secretaría de Formación vamos a darle una continuidad a estas charlas con algún material que les vamos a ir acercando por los mails que dejaron en la inscripción. Fantástico. Yo antes de que cerremos, Dani y G, ¿quieren cerrar con algo? Si no, cierro la jornada. No. Que los esperamos la próxima. Eso, exacto. Con eso vamos a cerrar. Esto continuará. Esto continuará. Por develar. Tenemos todos la invitación a que invitemos a quienes querramos. Y en realidad yo quiero cerrar con una reflexión, porque quiero que comprendan el carácter revolucionario del justicialismo en la actualidad y en nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de la construcción de los cuadros militantes revolucionarios, de los cuadros justicialistas, y el cómo lo aplicamos a hoy, ustedes cuando empiecen a escuchar esto, quizás empiecen, y esto lo digo acá entre nosotros, pero quizás ustedes empiecen a decepcionarse un poco del momento político actual, en el cual gobernamos nosotros y nosotras, pero gobierna el peronismo, digo nosotros como un todo en el movimiento. La tarea del militante peronista tiene que ver con poner en crisis todo el tiempo el sistema, no solamente el gobierno, sino el sistema. ¿Con esto que quiero? ¿Estoy yendo en contra de la democracia? No, en absoluto. Digo, tenemos que poner en crisis hacia adentro de nuestro movimiento cada paso que el movimiento da. Hay una frase que dice Eve de Bonafini cuando lo putea a Alberto Fernández. Yo no soy un devoto de Eve, la respeto muchísimo, madres de Plaza de Mayo, todo mi respeto y mi amor. Puedo tener diferencias políticas. Abrazo que haya comprendido y entrado al peronismo después de mucho tiempo. La verdad que me pone muy contento. El peronismo siempre tiene tiempo para abrazar a los compañeros y a las compañeras, porque es atemporal. Pero dijo una frase muy importante y la putearon porque había puteado a
Alberto, porque se había enojado con Alberto, y dijo una frase que es trascendental. Yo a mis compañeros y a mi gobierno lo critico, a la oposición y al gobierno cipayo lo combato. Nosotros venimos a construir un mejor gobierno porque necesitamos un mejor gobierno. Por eso nos van a escuchar, y nos escucharon, y nos escuchamos diciendo que recuperar la hidrovía es recuperar soberanía nacional, que no tenemos que regalar los recursos, que tenemos que trabajar sobre esa soberanía, que tienen mucha razón algunos compañeros que se fueron del movimiento y que putean desde afuera, pero nosotros puteamos, hablamos, criticamos desde adentro. Esto tiene que ver con eso, en que sepamos por qué criticamos los errores de nuestro gobierno, porque nosotros criticamos lo que bancamos y militamos, ¿está bien? No lo combatimos. Nosotros combatimos el macrismo y vamos a combatir todo gobierno cipayo y gorila que venga, porque de eso se trata también la militancia de un militante revolucionario. Compañero, compañera, nos vemos la semana que viene. Vamos a estar leyendo lo que nos vayan mandando los compañeros. Vamos a salir con muchas novedades, con mucha información. Tenemos una semana activa la semana que viene. Gracias Dani, gracias G, gracias Magda, gracias a todos y viva Perón. Muchas gracias. Perón. Para la próxima tenemos la marcha preparada. Porque... Exacto. Chao compañeros. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Abrazo.